¿Prefieren los juegos que se acaban o los juegos infinitos? Yo llamo un juego infinito los juegos de competiciones, por ejemplo Mario Kart, Super Smash Bros. eh, Cualquier tipo de juego que requiera a otras personas para que siga vivo. Lo que más llama la atención de esos juegos es la competición, por lo que si sigue habiendo competidores, pues el juego va a seguir vivo. Y están los juegos que se acaban, que tienen una historia, que tienen misterios por resolver. Una vez que lo termina, ya no hay nada más que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cuál juego prefieren? ¿Los que se acaban o los infinitos? Denme su comentario. Historias de Pokémon. Esta es una de las franquicias y sagas muy extensas. Siempre tiene algo que mostrar y contar. Últimamente los juegos han estado algo incompletos y llenos de fallos, pero es la historia de estos juegos lo que en realidad llama la atención, además de todas las criaturas que habitan este mundo, aunque no siempre se haya demostrado al completo todo lo que puede ofrecer esta saga. Eso es algo que molesta mucho en la actualidad. Antes los juegos, como el internet no estaba tan evolucionado como ahora, no habían actualizaciones y el juego tenía que salir completo porque no ibas a poder cambiar nada luego de que saliera. Y ahora algunas compañías se dan el lujo de dejar los juegos incompletos y luego con actualizaciones gratuitas o actualizaciones que tienes que pagar o paquetes de expansión te complementan el juego y aún así no le arreglan los fallos que tiene, simplemente es como para compensar, pero termina siendo lo mismo. Entre las series, películas y los videojuegos de Pokémon hay una gran diferencia. En los juegos se basan en que sea mucho más interactivo con el público, es decir, tú eres el protagonista de esta historia y tienes que cumplir las misiones por ti mismo. En cambio, en las series o películas somos espectadores de lo que está pasando y nos cuentan una historia. Entonces, eso es algo que en los juegos se ha descuidado un poco, ya que nosotros somos los que ya que nosotros somos el protagonista, como que le dejan todo al jugador. Han descuidado, como dije, el apartado gráfico y los personajes casi ni se mueven o no tienen voces. O sea, siendo una de esas sagas que se caracteriza por tener mucha lectura, en ningún momento le han puesto voces a los personajes. Quizás es porque ya existen las series y películas y pues en esos apartados buscan ponerle más corazón a los personajes, pero ya que nosotros somos los jugadores, lo ven así como que no hace falta y el mundo llega a estar un poco muerto dentro de los juegos. Por ejemplo, en las series o en las películas siempre ponen a muchos personajes siguiendo al protagonista, ayudándolo en su aventura. Pero en los juegos, aunque las personas te estén siguiendo, pues hacen que desaparezcan en algunos eventos del juego. Esto es ya que todo lo que está en pantalla genera, mientras más cosas en pantalla, más tiene que trabajar la consola para reproducir eso que están mostrando. Entonces hay momentos específicos en los que los personajes desaparecen aunque te estén siguiendo. Aquí tengo otra pregunta para usted, que es algo que repiten mucho en el juego. ¿Prefieren capturar a los Pokémon para hacerlos tus amigos o que sean tus amigos estando salvajes? Ya que son criaturas desconocidas, hay quienes están a favor de capturarlos para saber más sobre ellos y de alguna manera generar un lazo amistoso con ellos. Y también están las otras personas que quieren que lo dejen en paz, que no quieren que los capturen porque son criaturas que deben estar libres. Entonces quisiera saber su opinión. En mi opinión, y tal como dicen en el juego, las Pokéballs son una manera de entablar amistad con los Pokémon. Estoy un poco a favor de ambas partes. Si bien hay que capturar a los Pokémon para conocerlos más, no es necesario capturarlos a todos. O sea... Espera, eso va en contra del lema. Siguiente punto. Juegos RPG. Este tipo de juegos no suelen ser del gusto de cualquiera, ya que su principal característica es ofrecerle al jugador muchos tiempos de lectura, para meternos en la historia tal como si fuéramos el protagonista de esta. También se caracteriza por hacernos subir de nivel cada vez que derrotemos a un rival. En otras palabras, representa el tener más experiencia cada vez que seguimos avanzando en nuestra aventura. Si bien Pokémon destaca bastante en su historia, este es un apartado que también han descuidado bastante en los videojuegos, ya que hay como giros bruscos en la historia. Los personajes de repente cambian de personalidad y mentalidad demasiado rápido y no te explican por qué. Siendo tú el protagonista de la historia, deja muchas cosas vacías, sin explicación. Entonces pierde un poco ese enfoque de que te metas en la historia. También pasa que a veces en el juego te hacen preguntas para que tú las puedas responder, pero son preguntas de sí y no, o son preguntas de sí y sí. O sea, no importa lo que respondas, siempre vas a ir por el mismo camino. Hay ocasiones en las que esas preguntas son, por ejemplo, ¿quieres intentar esta prueba? Entonces si le dices que no, puedes guardar la partida. En esos casos sí es necesario y está bien.
Esta es una pregunta que quizás muchos tengan. ¿Prefieres lo nuevo o lo clásico? Esta serie ha ido evolucionando en todos los sentidos, pero hay costumbres que se dejan de hacer y se pierden. Este amplio mundo lleno de criaturas extrañas cada vez seguirá expandiendo más, dejando un poco de lado la calidad que este mundo tiene por ofrecer. El salto al 3D, que reemplazó al estilo pixelar de antaño, no es del agrado de todos. No todo se puede adaptar. Ahí tengo otra pregunta para ustedes. ¿Prefieren lo nuevo o lo clásico? Me recuerda una canción. De hecho, por eso le puse este título a este punto. Ahí, si bien el salto al 3D dio nuevas oportunidades para experimentar, también hay cosas que se dejaron de lado, que no se volvieron a usar. Por ejemplo, ese estilo pixelar que tanto caracterizaba la saga antes, que de hecho es un estilo muy bonito, se dejó de lado y ya no hay juegos con ese estilo. Solamente los antiguos, obviamente. Pokémon que antes se veían mejor con ese estilo, voy a poner varios ejemplos. Entonces, y eso arreglaba un poco también el problema de los entornos vacíos, ya que todo tenía que ser muy bien pensado, y los objetos, las cosas que se encontraban por el camino tenían que estar muy bien distribuidas. Pues no eran espacios tan cerrados, pero se veían limitados, y aún así eran bastante coloridos y eran mejor hechos. Entonces, por querer ir a más, ignoran en realidad ese punto de calidad que tienen que tener. Es decir, se han enfocado más en la cantidad que en la calidad, y eso no lo ha favorecido del todo, aunque los fans siempre hemos querido seguir jugando los juegos. Aquí tú y yo, por ejemplo. Pokémon es una de esas sagas que siempre se esfuerzan por sacar por lo menos 2 juegos cada año. Pero era lo que iba diciendo, lo que estaba diciendo, que le han dado prioridad a la cantidad antes que la calidad. Y pues de tantos juegos por jugar, uno que es fan, por no tener la oportunidad, por no tener los medios para disfrutar esos juegos, pues se van acumulando y te pierdes de la historia. En mi caso, no he podido jugar tantos juegos de Pokémon. El Diamante y Perla original no los he podido jugar. Pero espero poder hacerlo en algún momento. Es decir, sacan juegos incompletos, muchos juegos incompletos, y aparte de que uno se pierde la historia por ser tantos, pues no disfruta los juegos como antes, por estar incompletos. Al hacer mi serie de este juego, me tardé muchísimo en editar, en grabar también. Siempre había un sonido que no me gustaba y me desconcentraba, entonces al final no podía grabar o tenía que repetir la grabación. Como estaba empezando, había muchas dudas y no sabía cómo hacer lo que quería hacer. Algo que también quería tocar es que lo que muestran en el anime no es maltrato como tal. Es decir, quieren capturar a los Pokémon, pero por lo que muestran y por lo que dan a entender, es para generar un lazo de amistad con ellos. Es solo una manera de lograr ese objetivo, de ser todos más unidos. Y bueno, existen los entrenadores Pokémon justamente para que ellos sepan controlar su poder, ya que son criaturas tan poderosas y extrañas, necesitan a alguien que los guíe. Y es una manera de controlarlos. Digo que no es tan distinto a la realidad porque al final si tenemos una mascota, la tenemos encerrada o la tenemos con un collar, cosas así. Entonces no es tan distinto a que lo metan en una pelota. Además, el foco principal de Pokémon es siempre el trabajo en equipo. Entonces, si ellos en realidad fueran los villanos, entonces no existirían las organizaciones malvadas que antagonizan los juegos, las películas y series. O sea, siempre han demostrado como ese equilibrio y esa diferencia entre los héroes y villanos de la saga. Y que sí, son criaturas con poderes elementales y cosas así, pero también es bastante realista, no está tan alejado de la realidad si te lo pones a pensar bien. Son como situaciones normales y completamente naturales, pero llevadas al extremo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un escarabajo fuera del tamaño de una persona? Y ¡pum! Ese tipo de cosas. Como iba diciendo, esta saga de Pokémon es muy entretenida, muy interesante. Pero ¿a quién va dirigida realmente? Al haber tantos juegos, tantas series y tantas películas de Pokémon, cada una va dirigida a un público distinto. Y si bien, por ejemplo, el público si bien el público objetivo son los adolescentes, cualquiera lo puede ver, es todo público. Aunque también se ha centrado más en el contenido infantil más que en los adolescentes y adultos, porque son los que al final más consumen todo esto. Deme su opinión, esa es otra pregunta. ¿A quién va dirigida realmente esta saga de Pokémon?
Antes existía una aplicación de Pokémon llamada TV Pokémon, donde podías ver películas, series sobre esta saga. Resulta que recientemente cerraron la aplicación, ya no se puede utilizar. Cerraron los servidores. Todo aquel que tenía la aplicación instalada pues la seguirá teniendo, pero ya no tiene uso. Entonces, al final las series y películas que estaban ahí terminaron esparcidas por distintas otras aplicaciones sobre esto mismo entretenimiento. Entonces por mucho tiempo me he preguntado cómo ver las series y películas completas de Pokémon con su idioma doblado o el original. Antes uno lo veía por televisión, pero ya que en comparación a antes, lo que más usamos es el internet, pues todos esos capítulos se pierden. Solamente la empresa que los hizo pues los tiene, pero no dan como esa libertad de que lo puedas ver cuando tú quieras. Y siendo una saga tan larga, con tantas temporadas, pues también es complicado saber si la viste completa o no, o dónde verlas completas. Pero bueno, lo quería nombrar, en resumen eso. No hay dónde ver por completo las series y películas de Pokémon. Hay algunas como esta que está en YouTube, que esta miniserie, al igual que otras miniseries de Pokémon, están en su canal oficial, en sus distintos canales. Y dependiendo del idioma, a veces están doblados al español o están solamente subtitulados. Pero es bueno que por lo menos algunas la hayan salvado. Sonidos de los Pokémon. Algo normal dentro de esta saga es escuchar a los Pokémon decir sus propios nombres con su sonido, como su sonido característico. Pero esto no pasa siempre, ya que en la mayoría de juegos se le escucha con sonido digitalizado. Hay otras miniseries como Las Nieves de Hisui que también expanden mucho más el mundo de Pokémon y que son un complemento a sus propios juegos. Algunas de esas son Pokémon Generaciones o Pokémon Evoluciones que cuentan pequeñas historias desde otro punto de vista y de manera mucho más seria. Si tú te pones a comparar la serie principal, que es la aventura de Ash o la aventura de Liko actualmente, pues si comparas eso con estas miniseries, se ve mucho la diferencia. El estilo artístico es mucho más detallado, la banda sonora es mucho más envolvente, las historias son mucho más, ya que son capítulos cortos, entre más o menos 10 minutos, pues compactan mucho más la información, pero de forma más directa. Y si jugaste los juegos, pues todavía mejor, ya que en los juegos somos el protagonista, pues en estas historias el protagonista es otro. Y lo que se supone que son los personajes que nosotros controlamos siempre se quedan en silencio, que es tal como en los juegos, porque los personajes no hablan, sino que somos nosotros los que elegimos qué hacer. Entonces ese tipo de detalles me gustaron mucho. Y bueno, la recomiendo. Quizás haga un video aparte hablando más a fondo sobre cada uno de estos capítulos, pero como iba diciendo, los Pokémon tienen diferentes sonidos. A veces dicen su propio nombre para comunicarse, o simplemente hace sonidos bestiales según el animal que sea. Algo que hicieron en estas series, que son mucho más serias, pues los Pokémon se escuchan más como bestias, no dicen su propio nombre o no tienen ese toque humorístico que normalmente suelen ponerle en la serie principal. En la mayoría de los juegos se le escuchan ese sonido como pixelado, como muy digitalizado, que no son gritos como tal, sino que son cosas hechas por computador únicamente. En algunos juegos, aunque todos los Pokémon se escuchen así digitales, pues Pikachu, que es la mascota principal de Pokémon, pues es el único que dice su nombre cuando habla, cosas así. Comunidad de Pokémon. Entre buenos y malos siempre habrán... Entre buenos y malos siempre habrán dos bandos. Quizá eso representen ambas versiones de un mismo juego. Atraparlos a todos es nuestro mayor sueño a cumplir, pero no es tarea de pocos días. Un problema termina y otro empieza, por eso estamos vivos. De todos los desastres surge la unión. De eso hablaré a fondo en otro video que subiré, pero si tuviésemos nuestra vida resuelta no tendría sentido que siguiéramos luchando, no lucharíamos por nada, porque ya todo lo tenemos ahí. Entonces yo voy a seguir subiendo videos en tanto pueda, eso era lo que quería decir. Otra de las cosas que me di cuenta es que me gusta llamarlos así, pero a veces hay juegos con historia y a veces hay juegos infinitos. Los juegos con historia son más lentos, pero una vez que acaba esa historia, normalmente ya no hay más nada que hacer, porque buscan contarte algo y es una historia lineal. Entonces una vez que acaba, pues ya no hay razón para seguir jugando, a menos de que lo reinicie. Y están los juegos infinitos, que aunque tengan un modo aventura, un modo historia, algunos de estos juegos son dirigidos al competitivo, y con tal de que juegues con otras personas siempre vas a tener que hacer.
o sea un solo jugador, o por ejemplo son juegos de mundo abierto que siempre puedes estar explorando. Hay muchas alternativas en ese tipo de juegos y por eso me gusta llamarlo infinito. Porque aunque se acaben como tal, todavía puedes seguir haciendo cosas, aunque no sean parte de la historia. No está todo perdido, solo hace falta apoyo y comprensión por parte de los fanáticos y espectadores de estas obras. Depende de cómo lo veas. Me parece que Pokémon es una saga tiene muchas cosas interesantes y han construido una gran historia a lo largo de todos estos juegos, también las series y todo lo que ofrecen. Pero ha decaído por diferentes razones y pues es una saga, esta o cualquier otra cosa que sea popular, necesita de un público para seguir en pie. Entonces lo que quiero decir es que pueden que esté pasando por un mal momento, pero si realmente queremos algo debemos apoyarlo. Porque cuando ya no esté, pues ahí sí lo vamos a lamentar. Son medidas desesperadas que han tomado para complacer a un público que se está yendo. Ya que hay tanta competencia y ya que es una saga que lleva tantos años, pues la gente llega un momento que se aburre y ya no quiere más de eso. Entonces ahí se los dejo, díganme ustedes qué opinan sobre eso. Otro de los juegos que quiero jugar de este estilo son Espada y Escudo, Escarlata y Púrpura y Leyenda ZA. Porque también es eso, la saga se ha convertido en otra cosa que no era antes. Y también por eso la gente se ha alejado. En lugar de centrarse en completar una Pokédex, ahora la cosa está en explorar el mundo. Pero, ¿qué sentido tiene si estamos ahí por ver a los Pokémon e interactuar con ellos? Si lo que vamos a terminar viendo es un mundo vacío, con cualquier cosa puesta por ahí, sin ningún sentido. A veces los juegos se sienten demasiado vacíos y sin propósito. Y bueno, cansa. Y lo peor de todo es que no te lleva a ningún lado. Si fuera, por ejemplo, exploras tal lugar y te da un pedazo de historia, eso está bien. Pero que todo esté vacío y que ponga cualquier cosa para rellenarlo, pues llega un momento que te cansas y no quieres más. Y opino que eso es lo que le estaba pasando. En lugar de explorar más su mundo, quieren mostrar algo grande que impresiona a la gente. Entonces, díganme ustedes qué opinan. Yo lo voy a dejar por aquí. Y realmente quiero seguir jugando Pokémon, pero es complicado con todo lo que está pasando. No solo sobre el juego, sino también conmigo. Sonidos de los Pokémon. Algo normal dentro de esta saga es escuchar a los Pokémon decir sus propios nombres con su sonido, como su sonido característico. Pero esto no pasa siempre, ya que en la mayoría de juegos se le escucha con sonidos digitalizados. Hay otras miniseries como Las Nieves de Hisui que también expanden mucho más el mundo de Pokémon y que son un complemento a sus propios juegos. Algunas de esas son Pokémon Generaciones o Pokémon Evoluciones, que cuentan pequeñas historias desde otro punto de vista y de manera mucho más seria. Si tú te pones a comparar la serie principal, que es la aventura de Ash o la aventura de Liko actualmente, pues si comparas eso con estas miniseries, se ve mucho la diferencia. El estilo artístico es mucho más detallado, la banda sonora es mucho más envolvente, las historias son mucho más, ya que son capítulos cortos, entre más o menos 10 minutos, pues compactan mucho más la información, pero de forma más directa. Y si jugaste los juegos, pues todavía mejor. Ya que en los juegos somos el protagonista, pues en estas historias el protagonista es otro. Y lo que se supone que son los personajes que nosotros controlamos, siempre se quedan en silencio. Que es tal como en los juegos. Porque los personajes no hablan, sino que somos nosotros los que elegimos qué hacer. Entonces ese tipo de detalles me gustaron mucho. Y bueno, la recomiendo. Quizás haga un video aparte hablando más a fondo sobre cada una de cada uno de estos capítulos, pero como iba diciendo, los Pokémon tienen diferentes sonidos. A veces dicen su propio nombre para comunicarse, o simplemente hace sonidos bestiales según el animal que sea.
Algo que hicieron en estas series que son mucho más serias. Pues los Pokémon se escuchan más como bestias, no dicen su propio nombre o no tienen ese toque humorístico que normalmente suelen ponerle en la serie principal. En la mayoría de los juegos se le escuchan ese sonido como pixelado, como muy digitalizado. Que no son gritos como tal, sino que son cosas hechas por computador únicamente. Verás, lo cierto es que yo también tengo un compañero, aunque es un poco especial. ¿Qué compañero? Es este, se llama Pikachu. Qué raro que no dice pica pica. En algunos juegos, aunque todos los Pokémon se escuchen así digitales, pues Pikachu, que es la mascota principal de Pokémon, pues es el único que dice su nombre cuando habla, cosas así. Pikachu.